Tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Ricardo Anaya, jefe nacional del PAN. ¿Cómo estás, Ricardo? Pascal, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vienes regresando de una gira internacional. Estuviste en Houston, me parece, visitando a los migrantes mexicanos. Y luego estuviste en Alemania con la canciller alemana Angela Merkel. ¿Cómo estuvo el viaje, Ricardo? Así es, fueron, digamos, dos giras distintas, Pascal. En el caso de Estados Unidos estuve solamente un día. El objetivo fundamentalmente fue, pues, platicar con la comunidad mexicana en Estados Unidos que la está pasando muy mal, percibir de primera mano el enorme temor, la angustia, la frustración, el miedo que está sintiendo hoy la comunidad mexicana. Por supuesto, quienes no tienen documentos, pero la realidad es que se ha extendido a toda la comunidad. Hay temor inclusive de los residentes, porque como tú sabes, tienen que estar haciendo una serie de trámites. Recordarle al público, pues, que en Estados Unidos hay casi 36 millones de mexicanos o mexicanoamericanos, de los cuales 12 millones, de hecho, nacieron en nuestro país. Una comunidad enorme, mucha gente que sostiene a México a través de las remesas que envían, más de 26,000 millones de dólares al año, y que sostienen también a la economía norteamericana, a la que ayudan muchísimo con su trabajo serio. Es gente buena, gente que cumple con la ley y que está ahora viviendo momentos muy difíciles y requiere de toda nuestra solidaridad. Y en el caso de Alemania, fue una gira posterior. También estuve allá solamente un día de trabajo. Fui a ver a la canciller alemana Angela Merkel, en este caso pues también en el marco de la llegada de Donald Trump, con todo lo que ha implicado. Pues me parece muy importante hablar con los líderes del mundo que piensan como nosotros. Como tú sabes, hay una enorme afinidad ideológica entre el partido de Angela Merkel y el Partido Acción Nacional, es decir, compartimos valores, principios, visión sobre el modelo económico, y pues fue una conversación muy interesante, Pascal. La mujer, bueno, quien ha sido calificada como la mujer más poderosa del mundo, pero además un referente en estos momentos, ¿no, Ricardo? En un momento Así es. en que está desatándose el proteccionismo a nivel internacional. Yo creo que muchos que creen en los beneficios de la libertad económica, de la libertad de comercio, están volteando a verla a ella, escuchando con atención lo que dice. Así es. Y mira, dos cosas. Uno, más allá de ser la mujer más poderosa del mundo, como tú lo señalas, una mujer muy inteligente, interesante biografía, por cierto, Pascal. Ella estudió física, de hecho su doctorado es en química cuántica y se dedicó a la vida científica hasta que incursionó en política formalmente por ahí de 1989. Una mujer muy inteligente, pero sobre todo una mujer muy humana. Quiero decirte que fue verdaderamente receptiva respecto de nuestra posición, la de todos los mexicanos, de rechazar el muro que ha anunciado construir Donald Trump. Y es un tema, Pascal, en el que ella es muy sensible por su historia personal. Hay que recordar que ella creció en Berlín Oriental. Recordarle al auditorio, después de la Segunda Guerra Mundial se divide Alemania en dos países, y en el caso de Berlín, la capital, en el año 61, pues se construye una gran muralla que divide en dos a la ciudad, el famoso Muro de Berlín. Cuando ella tenía 7 años, en 1961, es cuando se empieza a construir este muro. De tal manera que ella, pues no hay que contarle historias. Ella lo vivió de cerca, ese drama de familias enteras que quedan divididas por un muro, como ahora lamentablemente está ocurriendo pues con todas las deportaciones de mexicanos hacia nuestro país de origen. Y fue muy contundente, Pascal. Me dijo, estoy absolutamente convencida de que los muros no son la solución. Como ella misma me dijo, pues nadie se va de su país por gusto, y por lo tanto la solución de fondo tiene que ser mejorar las condiciones de vida de la gente para que no salgan de su país de origen. Y como tú bien señalas, pues es una líder con enorme autoridad moral en el mundo para hablar sobre este tema, porque hay que recordar que en 2015, a partir fundamentalmente de la guerra en Siria, pues cientos de miles de personas salen huyendo de la guerra, y ella toma una decisión muy valiente, porque claro que traería un costo político, pero muy humana, para permitir el ingreso a Alemania de 800,000 migrantes refugiados. Ella sabía perfectamente el costo político, pero también sabía que era lo correcto, y que cuando se está en política no nada más hay que hacerlo popular, sino lo que es correcto.
y los refugiados tuvieron un trato humano. Lamentablemente, pues todo lo contrario de lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde en lugar de atacar la causa del problema, Donald Trump está haciendo todo lo contrario, es decir, constantemente amenazando a las empresas. Ya vimos casos como el de Ford, como el de Carrier, como el de Chrysler, en donde los amenaza para que no inviertan en México. Pareciera que lo que él no entiende es que si la economía mexicana no crece, si aquí no hay oportunidades, pues no va a haber muro que detenga el flujo migratorio hacia Estados Unidos, porque la gente no se está yendo por gusto, se van en busca de oportunidades de trabajo, Pascal. Qué importante es recordar, Ricardo, el muro en Berlín, especialmente cuando un presidente al que muchos estadounidenses, principalmente los republicanos, recuerdan por sus contribuciones Ronald Reagan, al ¿cómo no? país. Ronald Reagan, sí, pues ahí declaró en un discurso muy célebre, le pidió Ujú. a Gorbachev, que lideraba la decaída Unión Soviética, que tirara ese muro. Así es, y es un discurso además muy bonito de Reagan donde habla de los equilibrios entre seguridad y libertad. Y le dice a Gorbachev, si lo que usted quiere es prosperidad, si lo que usted quiere es libertad, pues venga usted a esta reja, se refería, digamos, a la puerta de Brandenburgo, y derribe usted este muro. Sí, sí, tienes toda la razón, recordarlo, porque es pues justamente un presidente estadounidense, cuando ellos han sido pues los grandes promotores de la libertad, y fíjate qué interesante, 30 años después de ese célebre discurso del Ronald Reagan allá en Berlín, el alcalde actual de Berlín escribe un texto dirigido a Donald Trump, y en la parte final del texto lo que dice fundamentalmente es: no podemos creer que aquellos a los que en buena medida les debemos nuestra libertad, y pues se está refiriendo a la intervención de los norteamericanos en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, sean ahora quienes pretendan construir este tipo de muros. Y cierra el discurso un poco parafraseando a Reagan, le dice: señor presidente, con todo respeto, no construya usted ese muro. Que tiene razón, es un episodio que hay que recordar. Lamentablemente a veces no aprendemos de la historia y la repetimos, Pascal. Fíjate que otro punto interesante en la conversación fue el tema comercial, porque hay una enorme coincidencia entre México y Alemania. Somos países fuertemente exportadores, en nuestro caso más o menos un tercio de nuestro Producto Interno Bruto descansa en las exportaciones. En el caso de Alemania, Pascal, inclusive más, en su caso es el 40%. De hecho, ellos son el país con el mayor superávit comercial de todo el mundo. Y otra coincidencia es que además de ser países exportadores, el país al que más exportamos es Estados Unidos, tanto nosotros como Alemania. De tal manera que ahí también hay un punto de encuentro, porque ellos tampoco están de acuerdo con estas medidas que bien calificabas tú de proteccionistas, de cerrar fronteras, de establecer aranceles, impuestos y no permitir pues el libre flujo de mercancías. Ellos están convencidos, Angela Merkel específicamente, igual que nosotros, en que hay que pensar siempre en el libre mercado, en un mercado que sea justo y que beneficie a los consumidores. Esa debe de ser la lógica central. Pero otra vez, pareciera que en Estados Unidos esto no se está entendiendo y además se está mal informando a la gente, Pascal, porque efectivamente mucha de la manufactura estadounidense migró hacia México. Pero hay estudios muy interesantes que demuestran que en realidad la pérdida de empleos en Estados Unidos en este par de décadas no tiene que ver con el libre comercio, con que las manufacturas se hayan instalado en otro lugar, sino tiene que ver mucho más con los avances tecnológicos. Leí hay un estudio técnico muy bien hecho que calcula que más o menos un 18% de los empleos que se han perdido tienen que ver con el libre comercio, pero más del 80% está asociado a otro tipo de causas, particularmente a la tecnificación. Un buen ejemplo es Greenville, Carolina del Sur. Tú sabes, era digamos una potencia manufacturera, fundamentalmente textil. Mucha de esa planta productiva migra hacia México, pero ahora ya volvió a florecer. Ahorita tú vas a Greenville y es una potencia manufacturera. La diferencia es que cuando entras a las fábricas, pues prácticamente no hay Son personas, robots, lo ¿no? que hay son Sí, máquinas, sí. son robots. Entonces, tratar de engañar al pueblo norteamericano diciéndoles que va a regresar el pasado,
en el que la manufactura era la gran generadora de empleos es una absoluta mentira. Las plantas que migren de regreso a Estados Unidos no van a generar muchos empleos, porque la única manera de ser competitivo produciendo allá es utilizando tecnologías, fundamentalmente robots. Me parece que todo esto es importante pues que lo logremos comunicar, y particularmente, Pascal, me parece importante pues, volver a estrechar lazos con líderes de otras partes del mundo con los que compartimos principios, valores, como el caso de Angela Merkel. Nosotros, por supuesto, pues seguiremos en este esfuerzo, Pascal. Ricardo, antes de despedirnos, quisiera cambiar de tema y preguntarte Ujú. por la candidatura en el Estado de México. Hay muchas especulaciones, hay información en columnas, en diversos medios, respecto de que el lunes podría ya quedar definida la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la gobernatura del Estado de México. ¿Nos lo puedes confirmar? Mira, quiero ser muy transparente en este asunto, Pascal. Primero, esta sí es una posibilidad, pero no es algo que esté confirmado. Segundo, nosotros lo que estamos buscando es postular a quien sea la candidata o el candidato más competitivo, es decir, quien pueda ganar la elección en el Estado de México, y segundo, quien pueda hacer un muy buen gobierno, un gobierno honesto y que dé resultados en beneficio de la gente. Una posibilidad, por supuesto, que es Josefina Vázquez Mota, aparece fuertísima en las encuestas, una mujer muy popular, muy querida y además con una gran trayectoria, pero también hay otros aspirantes muy dignos que han pedido que su perfil sea valorado, el caso de dos exalcaldes de la capital, Toluca concretamente, Juan Rodolfo Sánchez y Juan Carlos Núñez Armas, el exalcalde de Naucalpan, que ya fue candidato a gobernador, José Luis Durán, la senadora Laura Rojas, el propio diputado Ulises Ramírez, de tal manera que estamos siguiendo ese proceso, respetando la norma. Tenemos clara nuestra fecha límite, que es el 3 de marzo. Queremos resolver lo más pronto posible, pero sobre todo resolverlo bien para que el partido salga unido. Nuestro criterio, te lo digo con transparencia, será ese. Vamos a postular a quien tenga esas dos características, a quien sea la candidata o el candidato más competitivo, y segundo, que tenga las credenciales para poder hacer un buen gobierno. Pues muy bien, Ricardo, estaremos por supuesto pendiente de este tema y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te agradezco yo a ti, Pascal. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Gracias a Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN.